La mañana había amanecido extrañamente silenciosa en la base de Zaragoza. Un cielo gris, casi metálico, cubría las pistas donde los Leopard 12 aguardaban inmóviles, como gigantes adormecidos. A esa hora temprana, solo el sonido distante de una 400M, en maniobras, rompía la quietud. Fue entonces cuando apareció ella, una mujer delgada, de unos 40 años, paso firme, expresión tranquila. Llevaba una simple caja de herramientas y una tableta protegida por una funda gastada. Nada en su uniforme indicaba rango alguno. Cruzó el control de acceso sin escolta, sin saludo protocolario, sin presentación. Los soldados que la vieron pasar pensaron que sería alguna ingeniera civil enviada para reparar un fallo menor en los sistemas del campo de tiro. En una base habituada a movimientos constantes de personal, su presencia no llamó demasiado la atención. Hasta que el comandante Castañeda la vio desde la distancia. Castañeda era conocido por su carácter áspero y su desprecio por cualquiera que no llevara galones visibles. Había servido en misiones en Líbano y Mali, y presumía de ser un hombre de combate que no toleraba interrupciones. Cuando vio a Teyelana, aquella mujer avanzando hacia la zona de pruebas del BRC-106 o Centauro, frunció el ceño con desdén. No la conocía, pero tampoco le importaba. Ella seguía revisando datos en su tableta mientras caminaba, ajena a las miradas. No había duda. Se dirigía al corazón del sistema de tiro, donde los técnicos llevaban días intentando resolver un fallo que afectaba a la calibración de objetivos. Un fallo que nadie había conseguido diagnosticar. «Oiga, usted», gritó Castañeda desde unos metros. «Este no es sitio para paseos. Aquí estamos entrenando a personal operativo». No obtuvo respuesta. Solo el sonido suave de sus botas sobre el suelo húmedo. Aquello encendió su irritación. Los artilleros del Centauro, alineados a su alrededor, intercambiaron miradas tensas. Todos conocían el temperamento del comandante. Cuando ella cruzó la línea de seguridad del campo de tiro, Castañeda perdió la paciencia. Caminó hacia ella con zancadas duras y, sin previo aviso, alzó su pistola de servicio. 3 disparos resonaron y la tierra explotó a escasos centímetros de sus botas. El eco se extendió por todo el campo. Los soldados quedaron petrificados. Ella se detuvo por primera vez. Miró los agujeros en la tierra. Luego levantó la vista hacia el comandante. Sus ojos transmitían algo difícil de interpretar. No miedo, no sorpresa. Una calma inquietante. «Fuera de mi campo de tiro», ordenó él, aún con la pistola en la mano. Ella levantó lentamente la muñeca, donde llevaba un pequeño dispositivo conectado a la red interna de la base. Su dedo tocó la pantalla una sola vez. En menos de un segundo, todas las dianas electrónicas se apagaron. Las pantallas tácticas quedaron en negro. Los sistemas hidráulicos del campo de tiro se bloquearon. Las radios emitieron un pitido sordo. Las armas mostraron luces rojas de bloqueo. Un apagón total, imposible de ejecutar sin autorización de máximo nivel. Los soldados contuvieron el aliento. Castañeda dio un paso atrás, desconcertado. Aquel instante marcó el comienzo de un misterio que cambiaría para siempre la percepción que la base tenía de aquella mujer silenciosa. El silencio tras el apagón del campo de tiro era tan espeso que casi podía palparse. Los artilleros del Centauro intentaron reactivar sus consolas, pulsaron teclas, verificaron cableados, pero nada respondía. El bloqueo era absoluto, como si alguien hubiera arrancado el alma misma del sistema. Nadie entendía qué había ocurrido. Ella, en cambio, siguió caminando con serenidad hacia la consola principal, situada junto al refugio blindado donde los instructores supervisaban los ejercicios. La lluvia fina comenzaba a mojarle las mangas, pero no pareció notarlo. Su temple impasible contrastaba con la tensión que se extendía entre los soldados. «¿Qué demonios ha hecho?», espetó el comandante Castañeda, intentando recuperar su autoridad. Caminó hacia ella con el arma aún empuñada, aunque ahora temblaba ligeramente en sus manos. Ella no respondió.
Se limitó a conectar su tableta al panel central mediante un cable que ningún técnico de la base había visto antes, un conector militar de especificación desconocida. Las pantallas, apagadas hasta ese instante, comenzaron a parpadear mientras líneas de código fluían como agua. Los soldados observaban sin atreverse a comentar en voz alta. Uno de los sargentos murmuró apenas, como temiendo que alguien pudiera oírle. Esto no es trabajo de una subcontrata. Eso es acceso raíz de nivel estratégico. Castañeda se inclinó hacia la consola y tecleó sus claves de mando personal. El sistema no solo las rechazó, sino que mostró un mensaje en rojo. Acceso denegado por restricción superior. Aquello le hizo empalidecer. Nadie en la base tenía capacidad de bloquear sus códigos. Nadie, según él. Ella siguió trabajando con precisión quirúrgica. En 18 segundos, los sistemas volvieron a la vida. Las pantallas se iluminaron con una nitidez desconocida. Las dianas electrónicas mostraban ahora un margen de error, reducido a cifras que superaban incluso los estándares del ministerio. La red interna recuperó la estabilidad, más limpia y rápida que antes. Los soldados se quedaron boquiabiertos. «Imposible», susurró un cabo primero. Esto requeriría acceso al núcleo del software y a los protocolos de seguridad del Ejército de Tierra. Castañeda abrió la boca para reprenderla, para intentar recuperar terreno, pero una interferencia abrupta surgió en su radio. Una voz autoritaria lo interrumpió. «Comandante Castañeda, aléjese de ella inmediatamente. Orden directa». El comandante reconoció la voz al instante. Era el coronel Barrenechea, jefe de la base. No solía intervenir en entrenamientos, menos aún en tono tan frío. Los soldados se tensaron, como si un rayo hubiese atravesado el aire. En segundos, una patrulla de oficiales superiores llegó corriendo desde el edificio de mando. Rodearon a la mujer, no para detenerla, sino para escoltarla con respeto. Nadie entendía nada, pero todos percibían que aquella escena tenía un significado profundo. El coronel recibió la tableta de manos de la ingeniera, la encendió, revisó su identificación digital y se quedó en silencio absoluto. Sus ojos cambiaron de expresión. Respeto, preocupación, incluso cierto asombro. «A partir de este momento», dijo finalmente, «nadie interfiere en su trabajo. Nadie». ¿Está claro? Los soldados respondieron con un «Sí, mi coronel», casi automático. Castañeda no dijo nada. Su rostro revelaba por primera vez una duda profunda. No sabía quién era aquella mujer, pero empezaba a entender que quizá acababa de cometer el mayor error de su carrera. Un viento frío cruzó el campo de tiro, y así, sin elevar la voz, sin mostrar un ápice de soberbia, la ingeniera había puesto de rodillas a toda la cadena de mando. Los oficiales formaron un semicírculo protector alrededor de ella, mientras el coronel Barrenechea revisaba en silencio la credencial digital que la ingeniera le había entregado. El viento movía las banderas del polígono de tiro, y el sonido lejano de un NH-90 despegando rompía la quietud. Pero en aquel espacio todos contenían el aliento. Nadie quería interrumpir un momento que ya intuían histórico. El coronel tardó varios segundos en reaccionar. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado por completo. No era autoridad lo que transmitía, sino una mezcla de respeto y alerta. Se acercó a ella con un gesto breve, casi reverencial. «Tiene vía libre en todas las instalaciones», dijo con voz seca. «Nadie cuestionará sus movimientos ni decisiones». Los soldados, desconcertados, intercambiaron miradas. La mujer asintió apenas. Guardó su tableta en silencio y se dispuso a continuar su labor como si nada excepcional hubiera ocurrido. Fue entonces cuando la reacción de Castañeda rompió el instante. Dio un paso adelante, aún aferrado a una soberbia que empezaba a agrietarse. «Mi coronel, esta civil ha detenido mi entrenamiento sin autorización. Ha bloqueado mis sistemas y...» «Cállese», interrumpió el coronel, sin levantar la voz. Aquel tono, afilado como acero,
hizo que varios soldados enderezaran la espalda sin pensarlo. Castañeda se quedó helado. Usted acaba de disparar contra una experta con más nivel de acceso que cualquier oficial de esta base, incluido usted, continuó el coronel, sosteniéndole la mirada. Si comprende la gravedad de lo ocurrido, manténgase en silencio. Un murmullo recorrió al personal. Nadie esperaba algo así. Una ingeniera sin rango visible, sin escolta, sin distintivos, con autoridad superior a todo el mando operativo. Era un concepto difícil de procesar. El coronel abrió su propio terminal y accedió al expediente ultraclave de la mujer. Por primera vez, los soldados vieron un destello de información. Autorizaciones cruzadas con programas del Ejército de Tierra, del Aire y de la Armada. Referencias a sistemas clasificados. Menciones veladas a proyectos de integración de IA para plataformas como el Leopard 2A8 y el A400M. Era una carrera profesional que ningún militar convencional podía siquiera soñar. Usted no está aquí para reparar nada, dijo el coronel, dirigiéndose a ella con un respeto que nadie había escuchado jamás en su voz. Está aquí para evaluar nuestros sistemas, para verificar si somos aptos para los nuevos protocolos de combate. Ella mantuvo la mirada baja, sin confirmar ni negar. Su silencio imponía más que cualquier discurso. Los soldados tragaron saliva. De pronto comprendieron que la mujer, que habían ignorado esa mañana, dominaba la tecnología de la que dependían sus vidas. Ella conocía los fallos ocultos de sus vehículos. Podía leer con precisión las vulnerabilidades del Centauro, del Pizarro, de cualquier sistema desplegado en la base. El coronel se volvió hacia Castañeda. Está suspendido de sus funciones hasta nueva orden. Los ojos del comandante se abrieron con incredulidad. Pero, mi coronel... No hay nada más que hablar. 2 militares de la policía aérea se acercaron, no con violencia, sino con firme profesionalidad. El comandante retrocedió un paso. Por primera vez, parecía consciente de que había perdido el control por completo. Mientras lo escoltaban fuera del campo de tiro, todos los presentes guardaron silencio. Nadie celebró su caída. Nadie se atrevió siquiera a mover un músculo. Ella observó la escena con la misma serenidad con la que había iniciado su día. Después regresó a la consola, revisó los parámetros del sistema y documentó los resultados en su tableta. El trabajo continuaba. La base, sin embargo, jamás volvería a ser la misma. La noticia del incidente corrió por la base de Zaragoza como un reguero de pólvora. En los talleres donde revisaban el motor del Ascot Pizarro, en la sala de briefing del escuadrón de helicópteros NH-90, en los hangares donde los técnicos ajustaban sensores del A400M. Todos preguntaban lo mismo. ¿Quién era aquella ingeniera capaz de apagar el campo de tiro con un gesto? Nadie tenía una respuesta clara, pero todos coincidían en un detalle inquietante. El coronel Barrenechea la trataba con el mismo respeto que a un general. Ella, ajena a los comentarios, caminaba por los pasillos del edificio de mando, acompañada por 2 oficiales del Estado Mayor. Su paso era tranquilo, metódico, casi silencioso. Observaba cada panel eléctrico, cada terminal de comunicaciones, cada cámara de seguridad. No tomaba notas, no preguntaba. Solo miraba y comprendía. Su recorrido terminó en una sala restringida, donde se encontraban los servidores que gestionaban los algoritmos de simulación para vehículos blindados. Allí, los técnicos la esperaban con nerviosismo. Habían oído hablar de ella en susurros, rumores procedentes de Madrid, incluso menciones veladas de la Dirección General de Armamento. «Buenos días», murmuró uno de los ingenieros. «Somos del equipo del software de tiro del Leopard 12. Nos dijeron que quería revisar». Ella levantó una mano, pidiendo silencio. Se acercó al servidor principal y conectó su tableta. Una cascada de líneas de código llenó la pantalla. Los técnicos se inclinaron sobre sus monitores, tratando de entender lo que hacía. Pero aquello era como observar a alguien resolviendo ecuaciones en un idioma desconocido. «Está analizando la matriz de predicción balística», susurró un técnico joven. «Pero
de un modo que no he visto nunca. En menos de un minuto, la mujer identificó un error localizado en un módulo heredado del antiguo AMX30E, un fragmento de código olvidado que interfería con los cálculos del sistema moderno. Era un fallo de arquitectura, no un problema operativo, algo que nadie había detectado en años. Cuando lo corrigió, los estabilizadores virtuales respondieron con una precisión impecable. Las gráficas se alinearon con parámetros que ningún simulador de la base había alcanzado. Los técnicos se miraron entre sí, abrumados. En ese instante entró el coronel, acompañado por su jefe de operaciones. «Informe», pidió Barrenechea. «La ingeniera ha corregido en minutos un error que llevábamos meses intentando rastrear», respondió uno de los técnicos, aún incrédulo. «El sistema funciona ahora con un rendimiento superior al estándar nacional». El coronel asintió, satisfecho. Luego se volvió hacia ella. «Recibí confirmación de Madrid. Su presencia aquí está ligada al nuevo programa de integración de IA para plataformas combinadas. Usted dirigirá la evaluación completa». Ella guardó un instante de silencio. Luego asintió con serenidad. Los técnicos estaban perplejos. El coronel continuó. «A partir de hoy tendrá acceso a todas las unidades acorazadas. Leopard 2E, Centauro, Pizarro. Incluso al prototipo del sistema híbrido que llegó de Córdoba. Nadie en esta base moverá un dedo sin que usted lo autorice». El mensaje quedó grabado en el aire. Ella no era una visitante, ni una inspectora temporal. Era la autoridad máxima en tecnología militar dentro de un territorio que creían conocer. Mientras abandonaba la sala, los servidores seguían ejecutando las nuevas rutinas que ella había activado. Era como si la base entera respirara de forma distinta, más precisa, más consciente. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos compartían la misma intuición. Aquello no había hecho más que empezar. La tarde cayó sobre la base de Zaragoza con un cielo rojizo que teñía de cobre los hangares y las torretas de los Leopard 2E. El viento arrastraba olor a combustible y metal caliente, típico de las jornadas en las que los blindados habían estado en pruebas. Sin embargo, aquel día el ambiente era distinto. No era actividad lo que se respiraba, sino expectación. La ingeniera, esa mujer silenciosa que había puesto en jaque a toda la cadena de mando, se dirigía ahora hacia la plataforma donde se encontraba estacionado el nuevo Leopard 2A8, recién llegado para evaluación. Los conductores y tiradores del escuadrón acorazado la observaban con una mezcla de respeto y curiosidad contenida. Nadie sabía exactamente qué iba a hacer, pero todos intuían que no sería un procedimiento convencional. El subteniente encargado del carro se cuadró al verla aproximarse. «El vehículo está listo para su inspección», informó. Ella no respondió. Simplemente apoyó su mano sobre la plancha frontal del blindado, como si analizara su estructura por tacto. Luego subió por la barandilla lateral y entró en la torre sin pedir permiso. El subteniente tragó saliva. Casi nadie se atrevía a manipular un sistema recién configurado sin previo aviso. Dentro de la torre, la ingeniera se sentó frente al panel de control. Conectó su tableta y comenzó a ejecutar diagnósticos avanzados. Los operadores, apiñados en la entrada, miraban incrédulos cómo la interfaz respondía a comandos que jamás habían visto. Era como si el software reconociera su presencia. «Está accediendo al módulo de estabilización», susurró un tirador joven. «Eso está bloqueado incluso para nosotros». Los valores comenzaron a reajustarse solos. Luego ella abrió un archivo oculto del sistema, un registro de fallos previsto únicamente para el equipo de diseño en Alemania. Allí detectó microdesviaciones mínimas en el algoritmo de compensación térmica del cañón, imperceptibles para cualquier operador, pero cruciales en un disparo nocturno a larga distancia. Los soldados comprendieron que estaba reescribiendo parte del esquema lógico, y lo hacía como si fuera la autora original. Cuando salió del Leopard, el coronel Barrenechea ya la esperaba. «La jefatura del ejército quiere un informe preliminar en 48 horas», le comunicó.
Y también una valoración de integración con nuestros Eurofighter. Ella asintió muy levemente. Aquella mención sorprendió a todos. ¿Qué relación podía tener un carro de combate con un Eurofighter Typhoon? El coronel, viendo la confusión del personal, aclaró. Madrid está estudiando redes de combate combinadas. La ingeniera lidera el desarrollo de los protocolos de comunicación entre vehículos terrestres y aeronaves. Nadie fuera de ciertos despachos conoce los detalles. Hubo murmullos nerviosos. Era un ámbito reservado para unidades selectas, no para bases convencionales. Ella caminó hacia la pista donde un caza C-295 estaba siendo cargado para un vuelo nocturno. Se detuvo brevemente para observar la configuración de comunicaciones, como si estuviera evaluando algo más que un simple transporte. Uno de los capitanes se atrevió finalmente a preguntar: «Disculpe, ¿trabaja usted con todos los sistemas de las Fuerzas Armadas?» Ella lo miró apenas un segundo. Su respuesta fue tan breve como contundente. «Con todos los que existen. Y con algunos que aún no existen». El capitán dejó escapar el aire sin darse cuenta. La frase, sencilla y sin arrogancia, indicaba algo que ya todos sospechaban. Lo que había ocurrido en el campo de tiro no era un acto impulsivo, ni una casualidad. Aquella mujer estaba allí por razones que superaban cualquier documento visible. Y aunque muchos trataban de racionalizarlo, todos sabían que la historia apenas estaba empezando a desplegar su verdadero alcance. La noche avanzaba sobre la base de Zaragoza mientras los focos iluminaban los hangares, proyectando sombras largas sobre las pistas. Los mecánicos del ala rotatoria trabajaban en silencio alrededor de un NH-90 Lobo, preparando una salida temprana para un ejercicio conjunto con unidades de tierra. Entre ellos reinaba un rumor persistente. La ingeniera había sido vista accediendo al centro de comunicaciones del escuadrón aéreo, un área donde ni siquiera algunos capitanes tenían permiso sin autorización expresa. Ella apareció de nuevo, como un espectro silencioso, avanzando hacia el edificio de control de vuelo. No llevaba escolta esta vez, solo su tableta y aquella serenidad que parecía desarmar cualquier resistencia. Los oficiales de la torre se quedaron rígidos al verla cruzar la puerta. «Buenas noches», susurró uno de los controladores. «¿Necesita algo del registro de vuelo?» Ella negó suavemente con la cabeza. Caminó directamente hacia el servidor que gestionaba el enlace de datos tácticos con los Eurofighter Typhoon. Un técnico intentó advertirle que aquella zona estaba restringida, pero el coronel Barrenechea entró en ese momento. «Permitan que trabaje», ordenó. El técnico guardó silencio de inmediato. Ella conectó su dispositivo al núcleo de comunicaciones. De pronto, las pantallas del centro comenzaron a mostrar flujos de datos encriptados procedentes de distintas unidades. Posiciones simuladas de los EF-18M, registros de vuelo de una 400M, patrones térmicos de un S-80 Isaac Peral. Los controladores se quedaron petrificados. Aquello no debía ser posible desde una terminal local. «Señor», murmuró uno de ellos al coronel, «está accediendo a redes interramas. Eso solo lo autoriza el Estado Mayor Conjunto». El coronel no respondió. Solo observó en silencio. Ella comenzó a ejecutar un análisis de interoperabilidad. Verificaba si un Eurofighter podía recibir en tiempo real datos generados por un BRC-105 Centauro, o si un Leopard 2E podía comunicar automáticamente su situación a un NH-90 en vuelo. Era una arquitectura que superaba la doctrina tradicional. Una red pensada para un futuro conflictivo, donde las máquinas debían actuar con la precisión de un único organismo militar. Cuando finalizó, el coronel habló con voz baja, casi solemne. «He leído su expediente completo. Ahora entiendo por qué está aquí». Los controladores se giraron, atentos. Hace años trabajó en el desarrollo del modelo predictivo del A400M. Antes de eso diseñó parte del firmware de los sensores infrarrojos de los Leopard. Y antes... Hizo una pausa. Antes colaboró en programas que ni yo puedo mencionar. Los técnicos sintieron un escalofrío.
Ella cerró su tableta y se dispuso a marcharse. Pero en ese instante, una alarma suave sonó en la torre. Una interferencia no identificada había afectado la señal de aproximación del NH-90 que regresaba a la base. El controlador intentó reajustar manualmente los sistemas, pero la interferencia persistía. Las comunicaciones fluctuaban, poniendo en riesgo la maniobra nocturna. Ella se acercó sin decir palabra. Introdujo un código breve en la consola y la interferencia desapareció como si nunca hubiera existido. Las lecturas del radar se estabilizaron. El NH-90, ahora con trayecto limpio, inició el descenso con seguridad. El controlador la miró con gratitud. ¿Cómo sabía qué protocolo usar?, preguntó. Ella respondió con sencillez. Porque yo diseñé el sistema que acaba de fallar. Los presentes quedaron mudos. Cada frase suya abría nuevas preguntas. Nuevos temores, nuevas certezas incómodas. Mientras abandonaba la torre, una idea comenzó a consolidarse en todas las mentes. Aquella mujer no era solo una ingeniera brillante. Era una pieza clave en el diseño del futuro militar del país. Una figura silenciosa que, sin usar galones ni discursos, estaba reescribiendo la manera en que las Fuerzas Armadas se entendían a sí mismas. Y su misión allí, fuera cual fuese, aún no había revelado su verdadero propósito. La mañana siguiente comenzó con una inquietud nueva en la base. No era miedo, sino una sensación de cambio inminente, como si algo profundo estuviera reordenándose bajo los pies de todos. Los mandos intermedios recibieron órdenes estrictas. La ingeniera tendría acceso completo a todas las áreas, incluidas aquellas consideradas sensibles. En los pasillos se repetía el mismo comentario. Si ella aparece, abrid paso. Mientras tanto, en la zona de mantenimiento pesado, un grupo de soldados trabajaba sobre un M60 Patton antiguo, conservado para prácticas de instrucción. Aquella máquina, heredera de otra época, era ruidosa, obstinada y famosa por sus fallos recurrentes. Los mecánicos se sobresaltaron al ver a la ingeniera acercarse. Nadie imaginaba que un vehículo tan obsoleto tendría relación alguna con su misión. Pero ella se detuvo frente al Patton, como si conociera cada remache de su blindaje. Pasó la mano sobre la barcaza, examinó el panel lateral y observó en silencio el módulo de control analógico, algo completamente ajeno a los sistemas digitales modernos. Ese carro ya no forma parte de los programas de evaluación, intentó explicar un sargento. Apenas lo usamos para instrucción básica. Ella no lo escuchó. Abrió el panel eléctrico y encontró una caja de conexiones instalada décadas atrás. Los soldados la miraban sin entender. Era tecnología antigua, cables gruesos, fusibles de diseño anterior a los Pizarro. Sin embargo, ella lo manipuló con naturalidad. ¿Qué busca?, preguntó el sargento, incapaz de contener la curiosidad. Un fallo que se arrastra desde hace 32 años, respondió ella. 3 mecánicos se quedaron inmóviles. ¿Cómo podía saber eso? ¿Quién había registrado semejante detalle en una máquina olvidada por casi todos? Ella sustituyó un relé defectuoso, ajustó una conexión y actualizó un diagrama técnico en su tableta. El motor rugió de inmediato con una estabilidad que los mecánicos no escuchaban desde hacía décadas. Eso es imposible, susurró uno. Llevamos años intentando estabilizar el ralentí. Ella bajó del Patton con la misma serenidad de siempre y prosiguió su recorrido. No buscaba reconocimiento, solo cumplía un propósito que nadie más parecía comprender. Su siguiente destino fue el muelle de carga donde un Airbus A370 MRT se preparaba para una operación de reabastecimiento. Los oficiales responsables se miraron nerviosos al verla. El MRTT era una pieza crítica de la Fuerza Aérea y sus sistemas no podían manipularse sin autorización estricta. Necesito acceder a la consola de transferencia de datos, dijo ella por primera vez, con un tono neutro. El comandante del avión tragó saliva.
Ese sistema está vinculado al protocolo OTAN de reabastecimiento. Solo... El coronel Barrenechea llegó detrás de ella. «¡Háganlo!», ordenó. La ingeniera subió a la cabina técnica del MRTT, conectó su dispositivo y revisó el enlace criptográfico que aseguraba la comunicación entre el avión y los Eurofighter durante maniobras aéreas. Encontró una vulnerabilidad potencial, una latencia mínima que, en mitad de un combate real, podría comprometer la sincronización. El comandante del MRTT observó incrédulo cómo ella corregía la estructura del paquete de datos y reforzaba la seguridad del canal. «¿Desde cuándo existe ese fallo?», preguntó él. «Desde su fabricación», respondió ella. El comandante sintió como la piel se le erizaba. Era evidente ya para todos. Aquella mujer no era alguien que venía a inspeccionar. Era la memoria viva de los sistemas, la arquitecta invisible detrás de tecnologías que ellos solo utilizaban sin entender del todo. Y aunque su presencia generaba asombro, también despertaba un temor respetuoso. Si ella estaba allí, era porque algo mucho mayor estaba en marcha. La base de Zaragoza alcanzó un punto de ebullición silenciosa. No había alarmas, ni avisos oficiales, pero todos sentían que los movimientos de la ingeniera se estaban acelerando. Cada hora aparecía en un punto distinto: un hangar, una sala de servidores, un simulador del Pizarro, una antena de comunicaciones. Y cada vez que intervenía, algo mejoraba. Algo encajaba. Algo que nadie sabía que estaba roto se arreglaba. Esa mañana, se dirigió hacia el edificio donde se encontraba el Centro de Simulación Avanzada de Combate Combinado. Era un espacio reservado a ejercicios coordinados entre unidades terrestres y pilotos de FEATS-FIO-SOMEME. Los instructores interrumpieron la sesión al verla entrar con pasos silenciosos. «Buenos días», dijo el capitán al mando, intentando sonreír. «Estamos ajustando el escenario para la siguiente tanda de pilotos». Ella observó la pantalla principal. Representaba un ejercicio con tanques Leopard, infantería mecanizada Pizarro y apoyo aéreo simulado. Tras unos segundos, negó suavemente con la cabeza. Se acercó al panel, conectó su tableta y abrió una consola que los instructores ni siquiera sabían que existía. El mapa táctico se transformó por completo. Los algoritmos modificados mostraban rutas más eficientes, simulación de interferencias electrónicas, variaciones climáticas dinámicas y respuesta cognitiva de los sistemas automatizados. Era como si la simulación hubiera despertado. «Eso», balbuceó el capitán. «Eso no forma parte del software que nos entregaron». Ella respondió con calma. «Forma parte del que debieron recibir». Los oficiales intercambiaron miradas. Por primera vez entendían que sus sistemas, tal como los conocían, eran apenas una versión parcial de algo mucho más amplio. Mientras ajustaba parámetros, uno de los instructores lanzó una pregunta que muchos pensaban desde hacía días. «¿Por qué está usted aquí exactamente? ¿Qué se supone que debemos aprender?». Ella pausó el movimiento de sus dedos sobre la pantalla. «No he venido a enseñaros nada», dijo. «He venido a comprobar si el sistema os entiende a vosotros». La frase cayó como un peso sobre los presentes. ¿El sistema? ¿Qué sistema? ¿Uno creado por ella? ¿Uno que abarcaba blindados, aeronaves, simuladores, comunicaciones y armas? El capitán quiso formular otra pregunta, pero una sirena suave sonó en la sala. No era emergencia. Era un aviso de acceso prioritario. La puerta se abrió y entró el general jefe de la región militar. Los instructores se pusieron en posición de firmes. El general caminó directamente hacia la ingeniera. «Señora», dijo con un respeto inusual, «necesito hablar con usted en privado». Los presentes contuvieron el aliento. Ella lo siguió sin protestar. Salieron del edificio y caminaron hacia la zona donde se almacenaban vehículos de recuperación y equipos logísticos. El general se detuvo junto a un contenedor blindado. «He leído el informe enviado anoche», dijo. «Es alarmante».
Ella guardó silencio. Según su análisis, la base tiene vulnerabilidades críticas en caso de ataque electrónico coordinado. Y no solo esta base. La ingeniera lo miró por primera vez con una expresión más humana, cargada de una gravedad que iba más allá de cualquier jerarquía. El problema no es Zaragoza, dijo ella. El problema es el concepto de seguridad actual. Se ha quedado atrás. El general frunció el ceño. ¿Atrás respecto a qué? Respecto a lo que viene. La frase lo dejó inmóvil. No sonaba a amenaza ni a especulación. Sonaba a certeza. Ella abrió su tableta y mostró un esquema tridimensional. Una red de sistemas interconectados que incluía carros, drones, aeronaves, sensores marítimos, satélites, inteligencia artificial distribuida. Una estructura tan avanzada que parecía ciencia ficción, pero con demasiados detalles reales. El general inspiró hondo. ¿Quién diseñó esto? Ella respondió sin pestañear. Yo. Y por primera vez el general comprendió el verdadero motivo de su presencia. No estaba allí para revisar, estaba allí para decidir. Y quizá para prevenir algo que los demás ni siquiera imaginaban. El general permaneció largo rato frente al esquema tridimensional que la ingeniera le había mostrado. Era más que un mapa tecnológico. Era una advertencia silenciosa. Cada línea conectaba sistemas que las Fuerzas Armadas todavía trataban como compartimentos estancos. Ella, en cambio, los entendía como partes de un único organismo. Uno que respiraba, aprendía y se adaptaba. Uno que, si no se comprendía a tiempo, podía convertirse en una debilidad fatal. Cuando cerró la tableta, el general la miró con gravedad. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Ella no respondió de inmediato. Caminó unos pasos hacia un centauro estacionado junto a los hangares, apoyó la mano sobre la torre y finalmente dijo: «Menos del que cree». El general sintió un escalofrío. No insistió. Aquel mismo mediodía, los jefes de compañía fueron convocados a una reunión extraordinaria. Nadie sabía el motivo, pero todos sospechaban que tenía relación con la ingeniera. En la sala de briefing, las caras eran una mezcla de tensión y curiosidad. El coronel Barrenechea estaba allí, serio, rígido, como si cada minuto de espera aumentara la presión. Cuando la ingeniera entró, el murmullo cesó de inmediato. El coronel tomó la palabra. «A partir de hoy», anunció, «comenzaremos una evaluación integral coordinada por la ingeniera. Revisaremos blindados, aeronaves, comunicaciones, simuladores, logística y protocolos de respuesta digital. No es una auditoría, es una adaptación al futuro». Los oficiales se miraron entre sí. Adaptación al futuro. ¿Qué significaba realmente eso? Ella avanzó hacia la pantalla y proyectó un mapa de la base. No un mapa físico, sino uno digital. Rutas de datos, puntos de acceso a redes tácticas, nodos de vulnerabilidad. «Este es vuestro campo de batalla antes de que disparéis el primer tiro», dijo con voz suave pero firme. Un capitán levantó la mano. «Con todo respeto, ¿estamos hablando de una amenaza real o de una teoría?» Ella volvió la mirada hacia él. No había reproche ni irritación, solo una claridad que resultaba incómoda. «No es una teoría, ya está ocurriendo, no aquí, aún, pero ocurrirá». La sala quedó en silencio. Algunos oficiales tragaron saliva, otros tomaron notas apresuradas. Ella continuó. «Los sistemas antiguos pueden ser manipulados, los modernos también, y los que creen invulnerables son los primeros en caer. El enemigo ya no apunta al blindaje, sino al código». Aquella frase golpeó a todos. Era la primera vez que hablaba con tanta contundencia. Luego hizo algo que nadie esperaba. Llamó al subteniente encargado del viejo AM IS-30M2. El hombre avanzó con incomodidad. «Su carro tiene una vulnerabilidad que permitiría bloquear su torre en pleno combate», explicó ella. «La he corregido esta mañana.
El subteniente abrió los ojos, sorprendido. ¿Cómo lo sabía?, preguntó. Porque no fue diseñada para ser descubierta por vosotros, respondió. El coronel intervino. ¿Está diciendo que alguien...? Ella negó suavemente con la cabeza antes de que él terminara. No, nadie ha atacado. Pero los fallos ocultos son amenazas en potencia. Y si yo los he encontrado hoy, otros podrían encontrarlos mañana. Uno de los comandantes levantó la mano, preocupado. Señora, estamos preparados para lo que viene. Ella bajó la mirada por primera vez desde que había llegado a la base. No, respondió. Pero podemos estarlo. La sala entera comprendió el peso de esa respuesta. Cuando la reunión terminó, los oficiales salieron en silencio, cada uno procesando las implicaciones. La ingeniera permaneció unos segundos sola en la sala, observando la pantalla apagada como si viera más allá del reflejo. Afuera, el general esperaba. No dijo nada, solo asintió, reconociendo que la base, y quizá el país entero, estaban cruzando un umbral invisible. Y ella era la única que sabía lo que había al otro lado. El día final llegó sin anuncio ni ceremonia. La base de Zaragoza amaneció con un cielo limpio, como si el viento nocturno hubiera barrido las dudas acumuladas durante días. Los soldados se movían por los pasillos con una mezcla de inquietud y respeto, conscientes de que la ingeniera estaba concluyendo su misión. Lo que nadie sabía era cómo iba a terminar, ni qué significaría para todos ellos. A primera hora, recorrió en silencio el campo de tiro donde el comandante Castañeda había perdido su autoridad. Observó las dianas electrónicas, ahora funcionando con precisión impecable, los sensores recalibrados, la red interna más robusta que nunca. Tocó el suelo donde habían impactado los disparos. No mostró emoción, solo parecía confirmar que todo estaba, por fin, en orden. Luego caminó hacia los hangares. Saludó con un gesto leve a los mecánicos del Pizarro, que se apartaron con respeto. Pasó junto al viejo M-60 Patton, ahora funcionando como si hubiera recuperado décadas de juventud. Examinó el Leopard 2A8, comprobando que los ajustes finales se habían aplicado con éxito. Cada vehículo que inspeccionaba parecía devolverle una especie de reconocimiento silencioso. Su huella estaba en todos. A mediodía, el general la convocó en la sala de mando. El coronel Barrenechea estaba allí, junto con varios oficiales clave. Sobre la mesa había un dossier cerrado, marcado con un código que ninguno de ellos había visto antes. Su evaluación está completa, dijo el general, y su informe cambiará los protocolos de defensa del país. La pregunta es, ¿ha terminado también su trabajo aquí? Ella tardó unos segundos en responder. He hecho lo necesario, dijo finalmente. Lo que viene ahora depende de ustedes. Sus palabras no tenían reproche, pero sí un peso enorme. El general asintió con gravedad. Había comprendido, igual que todos, que la ingeniera no era solo una experta técnica. Era una frontera, un punto de inflexión. Esa tarde, cuando se dirigió hacia la plataforma donde un caza C-295 esperaba para transportarla, el personal de la base interrumpió sus rutinas. No era un acto formal. Nadie lo había ordenado. Simplemente ocurrió. Soldados de infantería, artilleros del Centauro, operadores de comunicaciones, pilotos del ala 15, mecánicos de vehículos acorazados, controladores aéreos. Todos se alinearon espontáneamente a lo largo del recorrido. Ella avanzó con su caja de herramientas y su tableta gastada. Nada más. Ni insignias, ni galones, ni adornos. Solo el peso real de sus conocimientos. A medida que pasaba, los soldados se ponían firmes. Los oficiales la saludaban. Incluso los civiles se detuvieron y guardaron silencio. No por obligación, por respeto. Cuando llegó al pie de la escalerilla, el coronel Barrenechea se acercó. Antes de marcharse, dijo con voz contenida, me gustaría pedirle una última cosa. ¿Puede decirnos quién es usted realmente?
Ella lo miró con esa calma inquebrantable que la había definido desde el primer día. «Soy la persona que garantiza que todo esto funcione», respondió. Nada más. Y subió al avión. El C-295 cerró la compuerta y comenzó a rodar hacia la pista. Algunas unidades formaron saludo. Otras simplemente observaron. Nadie habló hasta que el avión se elevó sobre el horizonte. Más tarde, en los barracones, un soldado joven preguntó a su sargento. Entonces, ¿qué era ella? ¿Una científica? ¿Una oficial encubierta? ¿Una diseñadora de sistemas? El sargento respondió con una media sonrisa. Era la razón por la que todo lo que usamos funciona como debe. Y la razón por la que, a veces, deberíamos recordar que no todo el poder se lleva en el hombro. Esa noche, la base quedó en silencio. Pero no era un silencio tenso, sino uno lleno de reflexión. Todos habían sido testigos de una lección más profunda que cualquier ejercicio militar. La autoridad verdadera no se impone, se demuestra. Y mientras el C-295 desaparecía rumbo a otra base, quizá a otro país, todos sabían que ella seguiría trabajando en la sombra. Silenciosa, precisa, vigilante. Porque el futuro, ese que nadie más veía, ya había comenzado. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video.